Inicio por darle gracias a Bolívar y a Adner. Ya yo había hecho el ejercicio de comentarle a nuestros participantes quiénes son cada uno de ustedes. Les decía que Bolívar es ingeniero mecánico de la Universidad Santo Tomás. Tomó este curso de formación de consultores hace ya, tal vez la primera versión, hace unos meses, y ahora está vinculado a la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado y Refrigeración como director técnico y como responsable de toda la estrategia de innovación del sector para Colombia y el país, y todo el exterior. Entonces tiene menuda responsabilidad Bolívar. Anner es un empresario, su actividad como empresario, tiene varias empresas, Anner. La que más identifico es una que está ubicada en el sector de la electrónica y ha tenido la oportunidad de estar ligado en algunos proyectos con Colciencias y creo que ha desarrollado un tema interesante. Les comparto a ustedes dos, Ana y Bolívar, que venimos trabajando. El sábado pasado y hoy hemos venido compartiendo como unos conceptos básicos eh, sobre temas que tienen que ver cómo entender un poco el contexto actual de ciencia, tecnología e innovación. Ana es economista, entonces ahí también nos va a aportar una visión muy interesante desde su disciplina. Eh, yo voy a estar pendiente aquí del Google Más de las preguntas de la gente, de comentarios y preguntas que quiera hacer las personas. Son como cuatro temas en los cuales hemos ido compartiendo en nuestras sesiones sobre los cuales quisiera arrancar las preguntas para ustedes dos. La primera es, ¿cómo les pega a ustedes o cómo en su actividad, en lo que hacen en el día a día, en términos de generar innovación o de buscar generar innovación, cómo se ven afectados ustedes por el tema de cambios en la política, de cambios en el entorno, economía y política, aspectos de economía y política, cómo les tocan a ustedes a la hora de pensar en generar innovación en su empresa, en el caso de Adner, y en su sector o en su gremio en el caso de Bolívar. Dos factores, digamos, un factor político, pues a pequeña escala, que es el cambio del presidente. Dependiendo de la persona de las personas que se elijan en la junta directiva, les comento un poco. El presidente de tu gremio. El presidente del gremio, entonces, Acaide se constituye de alrededor de 500 personas. 500 personas eligen 15 para hacer la parte, la junta directiva de la asociación. Y esas 15 personas eligen el presidente. Dependiendo del rol o de las capacidades o de la visión que tenga esta persona para apoyar o no un proceso de innovación, esa digamos que es la limitante más grande, porque depende mucho de lo que quiera él como presidente, a dónde quiere llegar el gremio. Eh, es muy complicado, pero pues hay algunos aspectos que uno puede ir tocando poco a poco, pero necesita uno fortalecer muchos previos. Entonces es el decirle, la innovación se puede hacer, ya podemos innovar en Colombia, pero es romper todos estos paradigmas con los cuales vienen estas generaciones más de mayor edad, llamémoslo así. Respecto a la economía, mientras el dólar esté en un rango aceptable, se puede hablar de proyectos y de innovación y de todas estas cosas, porque las empresas tienen, o sea, su economía no se ve afectada para apoyar un proyecto. Entonces ahorita tenemos una limitante y es que muchas de nuestras empresas tuvieron que modificar los contratos porque nadie se esperaba un dólar con el precio que está actualmente. Entonces, mientras está el dólar así, es muy complicado que alguien diga, bueno, voy a sacar estos rubros, esta parte de mis ganancias para innovación y desarrollo tecnológico, cuando tú tienes una nómina y uno o dos personas que tiene que pagar.
A grandes rasgos eso sería lo como afecta el sector en la Se, parte de innovación. se limita mucho el riesgo entonces cuando las condiciones económicas se afectan. Si interpreto bien, por un lado, Sí, la disponibilidad, la disposición para asumir riesgos se resiente. Y de otro, depende mucho, creo que lo abordaste de una manera muy interesante porque además siempre cuando imaginamos el contexto de políticas, tú ya hablaste de las políticas, pero de las políticas de tu gremio, a nivel interno, exactamente. O y sea, no tanto de existen, la política electoral o de la política de gobierno nacional, no, la política de tu gremio, entonces resulta que en tu gremio se hacen cosas, se mueven cosas o hay mayor receptividad, pero depende mucho de quién esté al frente. Eso tiene un tema, es un juego de poder y claro, resulta que cada vez que cambia presidente, entonces como supongo toca echarle el cuento al nuevo presidente, como mirar a ver si está más receptivo o menos receptivo al tema para promover y trabajar en iniciativas de ese estilo. exactamente. Entonces muchas veces las decisiones al ejecutar los proyectos depende de cuál es el objetivo que busca este presidente. Claro, es razonable. Yo creo que Bolívar también tocó un punto muy importante y es que todos, digamos que todo, la macroeconomía impacta en todos, de manera transversal, los proyectos de innovación en las compañías. Les comentaba hace un momento que uno de los grandes retos que tenemos nosotros los que estamos en la industria de la tecnología, que el caso nuestro particularmente es tecnología para captura de información y para optimizar los procesos en el sector logístico. Por ejemplo, cualquier compañía que se vea impactada por la disminución de la producción industrial, por ejemplo, como lo estamos viviendo hoy en día, la desindustrialización que tenemos hoy en día en Colombia, las compañías que se vean impactadas, por ejemplo, con un mayor costo de la divisa por las importaciones o por una reducción del consumo interno, pues definitivamente tienen que tomar decisiones sobre a qué le dan prioridad en sus organizaciones, ¿no? Y desafortunadamente nosotros aquí en Colombia, hablo de Colombia y es porque normalmente se reducen aquellos rubros donde realmente los demás países son competitivos y particularmente en la innovación. ¿Listo? Entonces, cuando se tienen estas restricciones financieras, la compañía restringe justamente las inversiones en buscar productos nuevos, en la gente creativa para poder enfrentar el mercado de una manera diferente, cuando justamente lo que hay que hacer es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno tiene esta decisión, como lo menciona Bolívar, de, bueno, tenemos que pagar nómina, tenemos que pagar los gastos operacionales de la compañía, y pues miremos los gastos en innovación. Venga, pues quitemos este rubro, porque es el que menos retorno de inversión nos entrega de manera inmediata. Sin embargo, en el largo plazo, cuando uno ve que estas decisiones impactan negativamente a la compañía, uno comienza a aprender. Yo les cuento el ejemplo de nosotros como compañía. Somos una compañía que nació vendiendo hardware, dispositivos, y empezamos a buscar unas soluciones distintas de poder atender el mercado. Y eso demandó mucho esfuerzo mental, cambiar el chip y a raíz de un proceso que hicimos incluso con Team Ingeniería, trabajando con Colciencias, lo que hicimos fue que cambiamos la forma de trabajar en la compañía y empezamos a sacar nuevos productos. Productos que permitieran no una dependencia del dólar, ¿de acuerdo? De la dolarización o de las importaciones, ni del hardware, ni de altas inversiones en materia de productos y de endeudamiento, sino que empezamos a movernos hacia el área de servicios. ¿Ya? Servicios, por ejemplo, con una herramienta que nosotros denominamos PLAS, que era Plataforma Logística como Servicio, y esto, si no se hubiera hecho, en una compañía como nosotros que siempre estuvimos de la mano con los fabricantes internacionales e importando literalmente una situación como la que ocurrió en 2015, de un dólar que pasó de 1.800 pesos a 3.300 pesos en solamente 6 meses,
pues simplemente la compañía había tenido que desaparecer. ¿Por qué? Porque era cambiar la forma, o sea, el status quo es necesario cambiarlo. ¿Ya? Cambiar ese modelo mental es muy difícil en las organizaciones y sobre todo en organizaciones que dependen de la tecnología como nosotros. Lo mismo pasa con el mercado. Nosotros estamos llegando, por ejemplo, a clientes donde actualmente eh, se les demuestra que el objetivo es reducción de costos, ¿de acuerdo? Reducción de costos, incremento de la productividad, mejora del rendimiento empresarial, cómo ser más competitivos, cómo llegar más rápido al mercado, en fin, hay unos retos empresariales. Entonces, cuando uno entiende esos retos empresariales, entonces dice, venga, debo innovar por ahí, ¿de acuerdo? Debo buscar soluciones distintas a lo que el mercado propone para que tú puedas buscar lo que se denomina el famoso océano azul. No sé si han tenido la oportunidad de leer este libro, pero era buscar otros mercados donde resultes mucho más rentable, ¿de acuerdo? Tengas menos competencia, pero además de eso soluciones un problema y problemas que son de la vida diaria. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, que lo trabajamos con Ramiro hace un par de años, era justamente que los productos de nosotros, de E2Go como tal, como compañía, pues eran productos para un sector exclusivo del mercado, es decir, compañías que tuvieran capacidad de compra de estas soluciones. Pero también nos dimos cuenta que el 96% de las compañías en Colombia son compañías pequeñas y medianas empresas que también requieren competitividad, pero no tienen los recursos financieros para poder hacer una inversión de la naturaleza como la hacen las grandes compañías. Entonces buscamos una forma de llegar al mercado a través de una plataforma como servicio en la cual el cliente no sintiera eso, sino que lo metiera dentro de sus costos de operación. Literalmente, todo ese cambio que nosotros hicimos, por ejemplo, de convertir las herramientas nuestras en gastos diferidos, pero también en mejorar el flujo de efectivo en nuestra compañía todos los meses, eso nos ayudó a que pudiéramos pasar, ¿ya? No puedo decir que el año pasado fue un año en el que pues, las compañías generó las grandes utilidades, como lo habíamos generado en otros años, pero logramos sobrevivir, ¿de acuerdo? Y la supervivencia también es consecuencia de la innovación. No solamente es uno crecer como compañía, sino también mantenerse en medio de circunstancias difíciles. Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, muy interesante, Ander Bolívar. Bolívar, un tema yo les mencionaba ahora rato que toca, Bolívar no es economista, es ingeniero mecánico y de pronto no percibe la relación más directa economía-política, pero sí es un tema que toca precisamente eso y es medio ambiente, Bolívar. Los aspectos asociados tanto a la economía del medio ambiente como a los cambios de patrones de comportamiento del mercado. Eso, yo solo mencioné que al gremio de ustedes eso les toca, pero si nos puedes ampliar un poco cómo eso, pues estamos hablando de refrigeración y aire acondicionado, y cómo lo han visto además ustedes y además cómo lo ves un poco en la lógica de esos empresarios que tú bien decías, voy a asumirlo yo lo que voy a decir, son un poco dinosaurios. Yo los valoro mucho porque eso que además son grandes líderes, llevan empresas de muchos años, pero les cuesta adaptarse al cambio, ¿no? Y precisamente en ese tema ambiental sí que es cierto que estamos percibiendo cambios. Bolívar. No se oye. A mí me toca hacer a mí una partición en los enfoques, porque aunque somos un solo gremio, aire acondicionado y refrigeración, el aire acondicionado le apunta a unas cosas muy importantes y la refrigeración a otras también muy importantes. Y las dos pues apuntan todo al cuidado ambiental. Respecto al aire acondicionado, entonces hay unos modelos, los equipos y todos los equipos que se usan para el acondicionamiento del aire tienen un rendimiento los fabricantes han promulgado
que se use una menor cantidad de energía eléctrica para poder acondicionar un recinto. Eso es a grandes rasgos. Por eso existen iniciativas como la firma de hace poco del reglamento de etiquetado en algunos de los equipos electrodomésticos. Eso es eso marca dentro de nuestro gremio un objetivo crucial, que es usar la menor cantidad de energía para poder hacer el mismo proceso de acondicionamiento del aire. Parte de esto, entonces, empiezan a verse otros aspectos en la salud de las personas, como la calidad del aire que tienen en una oficina. Hay estudios, hay muchas cosas con los cuales podemos comprobar que la eficiencia de una persona en una oficina, en un salón de clase, se ve restringido por los niveles de CO2 o la calidad del aire en el sitio. Entonces, se generan otro tipo de iniciativas promulgando este tipo de... Un punto clave del tema de gestionar, y no diría solo innovación, sino el concepto completo de ciencia, tecnología e innovación, está en integrarse con entidades del sector educativo y con centros de investigación. Y eso pues tiene múltiples dimensiones, ¿sí? No es solo el tema de proyectos de investigación, que es una de las dimensiones de integración, sino que, por ejemplo, está el encontrar personal calificado en las universidades, el trabajar como en la retroalimentación de lo que se enseña en las instituciones de educación, de tal forma de que sea pertinente en función de lo que las empresas necesitan, y un conjunto de estrategias y de cosas asociadas a esa interacción entre las universidades, las instituciones educativas, eh, las empresas, el sector productivo, y en este caso ustedes como en la mitad, que pues no son en sentido estricto las empresas, pero seguramente canalizan muchas quejas, solicitudes, inquietudes sobre esto. No, quisiera entonces que nos contaras un poco cómo visualizas tú ese tema, un poco qué situaciones han percibido a nivel del sector relacionadas con ese vínculo con las instituciones de educación y de investigación, tanto en la dimensión de formación de personal, eso, como en las posibilidades de hacer proyectos conjuntos e investigaciones para el sector. Pues mi lectura la hago a nivel personal. Voy a sacar un poco más de mi vivencia personal. En mi formación como ingeniero mecánico, pues recibimos muchos de los fundamentos de todas de diseño de maquinaria, fundamentos de termodinámica, todas estas cosas. Pero estos procesos en sí de aire, de acondicionamiento del aire y refrigeración también hace parte de ingeniería mecánica, pero nosotros nunca lo vimos en la universidad. Yo me enteré que podía trabajar cuando entré a trabajar aquí a la asociación, que podía trabajar en ese gremio. Entonces se vuelve un escenario en el cual desde mi propia vivencia se ve que hacen falta un acercamiento de parte y parte para conocer cuáles son las necesidades reales de los sectores a nivel Colombia. Bueno, está este potencial por el lado de los procesos de acondicionamiento del aire, donde un ingeniero mecánico puede trabajar en cualquier aspecto de ellos, pero necesitamos unos conceptos básicos que este estudiante o este ingeniero recién egresado los tenga. Entonces se vuelve muy compleja la situación, y hay experiencias pues muy interesantes en los cuales hay profesores en la Universidad Nacional, en la Pontificia Bolivariana en Medellín, en otros tipos de instituciones que tienen su empresa, y lo que hacen es como tener recogen en la electiva de aire acondicionado y refrigeración, recogen a estos muchachos que son buenos, que tienen algún punto a favor
y realmente se vuelve enriquecedor el proceso porque ellos hacen un proceso de selección sin gastar un peso. Entonces, en sí hay mucho, mucho por trabajar respecto al, digamos, a que suene como cliché, a la mano de obra respecto al gremio. Tenemos todo por avanzar y la invitación es que se metan en este cuento. Y una de mis labores es realizar este tipo de acercamientos con las Resumiéndolo, universidades. Bolívar nos hablaba un poco de las dificultades, bueno, primero de la orientación de políticas y estratégica que le imprime la característica de la persona que dirige, en este caso el gremio, y cuáles son su visión como persona, como individuo. Yo creo que incluso eso refuerza un tema un poco de que al final los que innovan son las personas, entonces también el compromiso de la dirección y la visión de la dirección le imprime mucho carácter hacia dónde apunta la estrategia de innovación y las acciones que la organización despliega para generar innovación. Y nos comentabas también algo interesante, nos comentaba Bolívar algo interesante sobre algo de un tema de gestión del cambio, de interactuar un poco con personas que tienen muchísima experiencia y también mucho conocimiento, pero pues que no son precisamente las personas más receptivas a las nuevas ideas, ¿no? Sin decir pues que tampoco son así retrógrados, pero sí es normal que se presenten esas dificultades. La pregunta siguiente en este espacio tiene que ver con la integración con las universidades, los centros de investigación y en lo que le planteaba Bolívar, no solo mirar el tema de proyectos. En la experiencia un poco nuestra creo que pues, los proyectos de investigación son importantes, pero no son la única vía y a veces nos quedamos solo pensando que nos podemos integrar solo por vía de hacer proyectos, desarrollos, patentes, cosas de esas que son importantes, pero la relación de universidad-empresa, universidad o centros de investigación-empresa la vemos un poco más amplia y pues particularmente el tema de la formación y de tener gente formada para innovar, ¿sí? Que no es lo mismo que tener profesionales en cualquier área. Entonces, que nos compartieras un poco esa vivencia. Considero que, perdón, yo creo que sí es necesario, aspectos más importantes que nosotros como empresarios tenemos que empezar a trabajar, es justamente alinear la academia con la empresa. Y a los académicos, creo que tú conoces muy bien la posición que yo siempre he tenido con respecto al tema academia-empresa, y es que no puede haber una independencia, o sea, tiene que haber una interdependencia. A nivel mundial, las grandes universidades tienen sus centros de investigación al lado de conglomerados empresariales. ¿Con qué fin? Con el fin de que la investigación haga más competitiva a las industrias del país. Y eso es, como empresario, yo considero que eso es importante. Por eso nosotros, uno de los aspectos claves en todo esto es que la universidad es un semillero. Entonces, uno tiene que devolverle a la sociedad vía conocimiento lo que uno como empresario ha obtenido de la sociedad vía negocios, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, por ejemplo, a la academia en cuanto a formar, por ejemplo, personas, tanto para nuestro negocio como para la innovación en el mercado, en el tipo de las, en todo aspecto de las organizaciones. En mi caso particular, pues las sesiones que yo he tenido, por ejemplo, con las diversas universidades, una de ellas, por ejemplo, con la Universidad Distrital, con la que hemos debatido de manera interesante, en la Universidad Militar Nueva Granada, con la que pues, soy muy cercano por el tema logístico y por el tema de sector gobierno, con otras universidades, por ejemplo, de la cual yo soy egresado, que me han invitado también para hablarles de cómo como empresarios tenemos que innovar.
yo creo que es vital si queremos que realmente la academia sea un catalizador o más bien la base de la innovación futura y la base del crecimiento empresarial, tenemos que trabajar de la mano con la academia, ¿ya? Y no podemos permitir que existan esos estereotipos de que la investigación tiene que ser absolutamente lejana o tiene que ser totalmente independiente del sector empresarial, porque si no, entonces no sería investigación. Yo creo que la academia debe entender que la investigación se hace con el fin de que el país sea mucho más competitivo. Esto lo hablo desde mi posición, incluso tú lo sabes que es un tema de alto debate, pero considero que sí debe haber una interdependencia entre estas dos. Sandner, el sistema educativo actual te entrega profesionales capaces de generar innovación en tu negocio. Desafortunadamente no, Ramiro. Yo creo firmemente que una de nuestras debilidades está en que a nosotros como profesionales nos forman para ser empleados, lo cual no es malo, ¿no? O sea, per se, pero me refiero a que nos forman para ser empleados que recibamos órdenes. Y aquellos que somos indisciplinados les resulta muy complicado adaptarse a una organización porque es muy difícil enfrentarse al status quo. Entonces, cuando los profesionales salen, tienen una debilidad y es que tienen una capacidad limitada de emitir propuestas. O han sido coartados desde el proceso educativo a que las propuestas que los saquen de otro contexto o de lo normal pueden significar conflictos al interior de la organización, cuando yo creo que es lo contrario. La mayoría, por ejemplo, de los profesionales voy a poner un ejemplo que conozco bastante bien por mi formación y por la cantidad de gente que tengo a mi cargo con esta profesión. Por ejemplo, muchos ingenieros de sistemas. Los ingenieros de sistemas salen de la universidad y literalmente no saben nada. O sea, bueno, saben de todo, pero no saben nada y uno se encuentra con que todavía el ingeniero de sistemas sale y la gente que los conoce, lo único que le pregunta es que si les puede arreglar el computador. Entonces, yo creo que los profesionales o las universidades tienen que formar personas con criterio, pero con capacidad ilimitada de propuesta, ¿ya? Si bien es cierto, estoy colocando un ejemplo burdo, porque pues, mis grandes temas y tengo unos que son absolutamente brillantes, pero tienen que adquirir ese conocimiento a través de la experiencia, no a través de lo que aprendieron en sus universidades. Entonces, en Colombia, por ejemplo, necesitamos que la universidad esté más alineada con el sector empresarial. La universidad tiene que formar gente para que sea más productiva y para que tenga capacidad ilimitada de propuestas, pero también que sea irreverente, ¿ya? La irreverencia es innovación, a pesar de que a muchos no nos gusta cuando alguien nos lleva a la contraria. Yo creo que es una condición humana. El que alguien nos lleve a la contraria enriquece el conocimiento, enriquece la sociedad, enriquece los países. Tenemos que ser tolerantes con las nuevas formas de pensar, pero sobre todo entender por qué está pensando así. Y la universidad tiene esa gran debilidad de que aquel estudiante que está en contraposición al status quo ya es aquel estudiante indisciplinado y es más bien lo que tenemos que hacer es que explotarlo, ¿ya? Como te digo, muchas de las formas de las cosas como yo las pienso genera conflicto y genera debate, justamente porque yo lo he vivido pues yo fui estudiante indudablemente y a mí me pasó algo muy curioso en la universidad. Cuando yo presenté mi empresa a la universidad,
en una materia que se llamaba planificación empresarial, no me acuerdo si era esa. Total, el profesor casi me pega. Me dijo que cómo se me ocurría a mí crear una compañía como la que yo quería crear, cuando eso pues no era rentable y que pues al fin y al cabo, mucho, me saqué 3.2 en mi exposición de la universidad, de mi empresa, la cual ya lleva más de 8 años de fundada y pues tú la conoces desde dentro y sabes el tipo de compañía que es. Entonces, a veces tenemos que pensar de una manera distinta para que, y que los demás también entendamos que pensar de una manera distinta no es malo, al contrario, enriquece y genera conocimiento. Por aquí, uno de nuestra audiencia nos pregunta algo sobre construir cultura, porque esa es otra dimensión, o sea, ya no hablamos de qué tan competente en términos del saber hacer en ingeniería o en negocios o en las cosas que se supone están respaldadas con un título, y sino digamos con otros temas que también tú planteabas un poco con las competencias blandas. Sí, está, o sea, construir una propuesta, atreverse a proponer. Eso es, digamos, en la lógica del individuo, muy relevante, comparto precisamente. Pero alguien nos está preguntando, ¿y la cultura de la organización? ¿Eso cómo se construye? Porque también se necesita, ¿o no? Pero indudablemente, ¿ya? Eh, También hay un debate al respecto, y es que las organizaciones se parecen a sus usos, ¿de acuerdo? Eh, y como las organizaciones son como el pescado, ¿ya? Eh, y me dijeron, las organizaciones son como el pescado porque se pudren, comienzan a pudrirse por la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno dirige una organización, yo creo que hay que generar una cultura organizacional y una personalidad empresarial, ¿de acuerdo? ¿Y eso va en qué? Va en qué tantos valores tengas tú como empresario, la formación que yo he tenido también en anteriores organizaciones, pero la cultura eh, organizacional eh, se va construyendo en la medida que la compañía va adquiriendo carácter. Y el carácter se va adquiriendo en la medida que se va tomando experiencia. Una compañía, por ejemplo, que tenga una cultura organizacional orientada a honestidad, ¿ya? Tiene que partir del ejemplo, como en la casa. Si tú en tu casa no le enseñas a una, lo más probable es que no tenga. O sea, y así ocurre con las organizaciones. Tiene que haber un ejemplo claro, tiene que haber unas políticas claras, tiene que haber unas reglas claras, ¿listo? Para que se vaya creando una cultura organizacional. Y pues eso define la competitividad de la empresa, al fin y al cabo. Bueno, Ander, y otro aspecto que hemos ido tocando de alguna manera es la relación de la actividad de las organizaciones en general con lo que sucede en los territorios. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí. Y de alguna manera, en general, los conceptos de política e innovación, en tu formación de economista, tienen mucha cercanía con eso. Pues plantean todo el tema de
teoría de ventaja competitiva de Porter, digamos, se han orientado mucho en eso, derivado de eso entonces está todo el tema de construir clúster, encadenamientos productivos, de cómo eso se liga con una estrategia de territorio. Y sin embargo, también, ahora al rato alguien mencionaba un poco la importancia de pensar en la lógica de exportar productos o servicios. Y no sé en tu negocio, primero que todo, si tienes o estás vinculado a alguna estrategia de estas de encadenamiento productivo y si no lo has estado, un poco por qué o no has tenido la oportunidad o qué ha pasado, que si ha habido alguna dificultad en eso, si has tenido alguna evidencia en encadenarte, digamos, pero no tanto como en la lógica de encadenarse yo con mi proveedor o con mi cliente, que esas pues, también son valiosas y si nos puedes compartir un poco la experiencia de eso, sino pensar un poco más en amplio, es decir, el sector de empresas de electrónica o el sector de empresas que producen soluciones para la logística o ese tipo de cosas. ¿Qué tan fácil es ese actuar conjunto o qué tan difícil y qué nos puedes compartir de eso? Bueno, el encadenamiento productivo es, yo creo que hacer un conjunto de agentes económicos que participan de manera activa en la producción y la transformación de bienes, es vital para el crecimiento económico de tanto de un gremio, de una industria, como también de un territorio, como bien lo mencionas, o como un país. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, hemos tenido muy buena experiencia en el encadenamiento, justamente porque hemos acercado a gremios de tal manera pues que los clientes de mi cliente sean el objetivo nuestro. Los proveedores de mi cliente también hagan parte o mejoren su competitividad y su rentabilidad, su rendimiento empresarial. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del encadenamiento productivo, en el cual tenemos abastecimiento de insumos, tenemos el proceso productivo per se, la transformación inicial, la transformación intermedia, final y pues la comercialización y distribución. Si nosotros lo vemos como un todo y buscamos de que nuestros clientes también vean su mercado como un todo, realmente logramos hacer ofertas de valor. Entonces, por ejemplo, que ha sido muy bueno de parte nuestra, que nos hemos acercado a gremios, ¿ya? Por ejemplo, nos acercamos a Analdex. Analdex es la Asociación Nacional de Exportadores, y uno de los problemas que tenían era justamente eso, o sea, eran empresarios, el 96%, como les digo, son empresarios pequeños y medianos, que muchos de ellos exportan y se agremian para poder tener algunos beneficios en su proceso, ¿de acuerdo? Cuando uno se acerca a ellos y se acerca a Analdex y le dice, no, mira, es que podemos hacer que tu gente, tus agremiados sean mucho más competitivos, ¿ya? Que incrementen la productividad de sus operaciones de tal manera pues que tengan mayor músculo para poder exportar, pues eso en mi concepto le agrega mucho valor a la economía, ¿de acuerdo? Nosotros nos ha pasado algo muy curioso y es que el año pasado fue un año demasiado crítico para la industria nuestra, para los importadores y para el sector tecnológico, y pero también todas las crisis le generan a uno ganancia. Entonces, cuando nos acercamos a Analdex, por ejemplo, nos dimos cuenta de que nosotros estábamos en capacidad de exportar servicios. La exportación de servicios en Colombia es el 0,004% del total de las exportaciones. O sea, es algo ridículo. O sea, lo que nosotros exportamos en servicios con el conocimiento que tenemos, por ejemplo, en Colombia, es tremendamente ridículo. Entonces, nosotros empezamos tímidamente a exportar servicios a otros países de América Latina, por ejemplo, México, República Dominicana, Ecuador, que está muy cerca, Panamá, y todo eso fue producto justamente de acercarnos a un gremio, ¿ya? Y de hacer un proceso de encadenamiento productivo, ¿ya? También tengo que admitir que muchas de estas cosas, Ramiro, se dan no porque uno o sea, tampoco pues sería muy inmodesto de mi parte, ¿ya? Decir, es que esto lo hice por la planeación estratégica de la compañía. No, muchas de estas cosas se dan
producto de las crisis y de los choques económicos a los que uno se enfrenta, y que tiene que tomar decisiones y tiene que darle viraje al barco, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso particular de nuestra industria, sí hemos visto beneficios, ¿ya? Y en mi concepto particular, si todas las industrias en Colombia dejáramos de ser tan celosos con algo que no tenemos, ¿no? Y que estuviéramos más abiertos a trabajar en conjunto con nuestros proveedores, con nuestros competidores, y que pasáramos de un esquema de competencia furiosa a una competencia, yo creo que la economía o sea, eso impactaría tal vez en unos cuantos en el crecimiento de nuestra renta, ¿no? Y nos preguntan aquí sobre tu relación con centros de investigación o con otras entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo te ha ido con eso y qué nos puedes contar? Bueno, pues una de ellas lo hicimos de la mano de TIM. Incluso tuvimos un apoyo de Colciencias para fortalecer nuestras capacidades de innovación. Eso, uno de los objetivos de ese programa, por ejemplo, con Colciencia, era que también buscáramos recursos para más adelante seguir haciendo investigación en nuestro negocio, en nuestra industria, ¿no? Eh, los centros de investigación con los que trabajamos, con el que más cercano estamos es con Lógica, es con GS1 Colombia, que es la organización que se encarga de estandarizar la identificación de productos, los códigos de barras y ese tipo. Entonces, tienen un centro de investigación con el cual se investiga para mejorar procesos de control de agotados, mejorar procesos logísticos, mejorar procesos de distribución, y eso ha generado muy buenas oportunidades de negocio. Mm, yo de pronto no tantas como uno quisiera, pero se han generado oportunidades. Nosotros nos hemos acercado, por ejemplo, al equipo de Colciencias, nos hemos acercado, hemos tenido, pues con TIM hemos tenido bastantes, hemos desarrollado trabajos, ¿no? Por ejemplo, TIM nos ayudó a hacer un inventario de nuestra propiedad intelectual, algo que nosotros no teníamos, y eso nos fortaleció para poder enfrentarnos a un mercado, por ejemplo, para poder cubrirnos ante eventuales riesgos de violación de la propiedad intelectual, o de cuando se te va el conocimiento de alguien que tú tienes, en fin, todo eso le ayuda. Nosotros, lo más cercano que tenemos ahorita es Lógica, ¿ya? Y en el caso particular mío, por la cercanía con la Universidad Minuto de Dios, por ejemplo, que estamos trabajando en el sector logístico, pues tratamos de apoyarlos en procesos de investigación. Pero, pues, indudablemente, los centros de investigación son claves para el rendimiento empresarial. Pero, como lo dije hace unos minutos, uno de los grandes problemas que tenemos acá es que los investigadores consideran en nuestros países que la investigación tiene que ser totalmente independiente del sector empresarial. Y es con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo creo que debe haber una interdependencia entre la investigación académica, que es importante, pero también con aporte que la investigación realmente genere resultados tangibles, ¿no? Yo no puedo quedarme eternamente investigando y no generarle una solución a la sociedad. No generar, todo tiene que, igual que todo proyecto tiene que ser rentable, pero pues es un tema de debate que pues con los investigadores de muchas universidades pues no nos vamos a poner de acuerdo. Pero los centros de investigación tienen que acercarse a la empresa, y la empresa tiene que acercarse a los centros de investigación para ser más competitiva. Entonces, Ramiro, sí,
Sí, Bolívar. ¿Me escuchan? sí, señor. Ah, perfecto. No sé si has escuchado las preguntas que le hemos planteado a Arne. Sí, sí, algunas, pero sí las he escuchado. Ok, no, básicamente lo mismo en principio es un poco, ahora, creo que tú nos puedes aportar una mirada muy interesante de lo regional, en la medida en que trabajando para un gremio que tiene cobertura nacional, tienes la posibilidad de percibir esos matices de lo regional y cuáles son esas eh, potencialidades y esas dificultades que has identificado en términos de generar innovación o de construir procesos de innovación. Eh, por ejemplo, en un gremio como Acaire, que si recuerdo tiene presencia en las ciudades más grandes del país, pero también tiene asociados en algunas esquinas del país donde prácticamente puede existir un solo asociado por ciudad o algo así. Entonces, ahí cómo ves eso de lo regional, cómo se nota, cómo se caracteriza el tema de vincular lo que sucede en las regiones versus las posibilidades de generar innovación en esas empresas. Yo creo que aquí hay un reto interesante y es el poder acomodar los procesos de gestión a cómo trabaja cada región. Porque sinceramente no es lo mismo trabajar con una persona de la costa norte, con un antioqueño o con una persona de acá de Bogotá. Ellos tienen diferentes dinámicas y diferentes formas de actuar. Entonces lo que he podido visualizar al momento es que realmente si quiero hacer un proyecto de alcance nacional, tendría que identificar muy bien cuál es la estrategia con la cual puedo llegarle a cada una de estas tipologías de capítulos en cada región. Se vuelve muy interesante el ejercicio porque solamente al concretar una capacitación se vuelven complejos los procesos. O sea, acá en Bogotá van como un carro, ruedan solitos, bueno, pero a nivel de cuando uno no está, cuando no hace presencia en las regiones se vuelven más complicados los procesos, porque no te conocen o porque no eres de la región, se complican mucho más las cosas. Y eso que el trabajo del gremio es precisamente ese. O bueno, entendería uno que el trabajo del gremio es cohesionar, es mover un poco también o ayudar a que se movilice conocimiento de un lugar a otro del país, de una empresa a otra. ¿Sí? De Pero no hecho, es, pues Acaire plantea ese tipo de escenarios. Anualmente se plantea un escenario en el cual reunimos al gremio completo en una región del país, específicamente en los años pares en la Feria Internacional de Bogotá, en la Feria Industrial de Bogotá, y en los años impares llevamos nuestro evento, nuestro congreso internacional que se llama Expo Acaire a las regiones. Y ahí es donde logramos la integración a nivel como gremio y a nivel de las discusiones y los planteamientos, los problemas que pueden surgir en cada uno de los escenarios a nivel regional. Es decir, por ejemplo, en Medellín EPM hizo un proceso de un distrito térmico para darle aire acondicionado a los edificios de la gobernación, lo que queda cerca de la gobernación y todos estos edificios centralizados en un solo centro de acondicionamiento del aire. Ese proceso lo llevaron a nivel regional, pero la discusión nos golpeó a todos a nivel Colombia, porque es un tema que realmente es muy nuevo, es muy novedoso y que coge mucha fuerza por el mismo tema de la eficiencia energética. y ahí no hubo tensión de que por qué en Medellín o en Cali o por qué primero un lugar que el otro. Ahí, ¿Cómo? ahí vamos a que realmente se dan, esas son las dinámicas. Ahí sí yo llego al punto a nivel gubernamental. En Medellín están más abiertos a los procesos. EPM apoya todos estos procesos energéticos, de servicios públicos, de mejoramiento y todas estas cosas. A nivel del resto
de regiones están muy desagregados. Entonces es más complicado hacer estos procesos. No digo imposible, se pueden hacer, pero realmente se vuelven más complicados cuando no hay un apoyo a nivel de una organización de buen tamaño como lo puede ser EPM. El efecto ancla de esa gran empresa entonces también pesa mucho. Sí, sí, realmente es fundamental. Anner, si tuvieras que volver a crear tu empresa, ¿la crearías en Bogotá? Absolutamente sí. ¿Por qué sí? ¿O por qué otras opciones, si las hubieras contemplado? Mira, nosotros en Colombia somos una fotocopia idéntica de la España hace 500 años. ¿Ya? Si uno se pone a analizar el centralismo que tenemos en Colombia, pues aunque no nos guste, aunque le duela al resto de las regiones, pues Bogotá ofrece o entrega el 50% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos el consumo, los centros de consumo más, el centro de consumo principal en Colombia es Bogotá, pues la compañía hay que crearla en Bogotá, ¿no? Entonces, sobre todo por el tipo de productos que nosotros trabajamos. No obstante, yo creé la sucursal de nosotros, la creamos en la ciudad de Medellín, la cual ha tenido bastante éxito. Tanto así que hoy en día el 40% de los negocios de la facturación de E2Go, que es la compañía que yo dirijo, lo genera Medellín, ¿ya? Tenemos algunas soluciones en Cali que van tal vez a un 5% de la facturación y recientemente estamos trabajando con la costa atlántica, donde vemos a un Barranquilla en un proceso de crecimiento extraordinario y unas inversiones pero dramáticamente gigantes. Pero el centro de consumo más importante de Colombia es Bogotá, por lo tanto, si las compañías quieren ser exitosas, pues tienen que arrancar por acá, o sea, eso no tiene pierde. Y algo curioso que ocurre en Colombia también es que cuando la compañía es bogotana, en las regiones también genera credibilidad, ¿ya? Eso es algo que de pronto no ocurre con otras regiones. Sin embargo, tienen que ser compañías muy grandes, como por ejemplo la organización Nutresa en Medellín, que pues tiene credibilidad a nivel nacional, tiene una base en Medellín, Fabricato en Medellín, Colombina en Cali, qué sé yo, Olímpica en Barranquilla, Macpollo en Bucaramanga, pero son casos que se pueden contar. Sin embargo, cuando la compañía está creada en Bogotá y por su entorno competitivo, pues definitivamente es una buena carta de presentación en el resto del país. Bien, pero y lo miraría más desde el otro, digamos, desde el otro extremo de la cadena de innovación. Encuentras en Bogotá las condiciones, las capacidades, la gente, los recursos para generar más innovación, porque te entiendo, claro, o sea, el mercado grande está en Bogotá, las decisiones, tus clientes son clientes grandes, entonces muchas de las decisiones importantes de compra se toman en Bogotá, pero para generar innovación, ¿Bogotá te ofrece todo o de pronto encontrarías otro lugar del país como interesante? Bueno, está encadenado, ¿no? Yo recientemente, no sé si tú alcanzaste ya a leer, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología sacó los indicadores de ciencia y tecnología de 2014 recientemente, y lo que hablaba justamente es que en materia de innovación, Bogotá pues sigue liderando el tema. Entonces, la producción científica y la producción tecnológica se da en Bogotá en un 70-80%. O sea, eso es pues, lo cual sí o sí lo que indica es que acá se encuentra todo,
para que podamos generar innovación. Yo creo que lo que más ocurre en las regiones de Colombia es justamente que tienen que enfrentarse a un mercado al día a día y la innovación no es parte de su foco. ¿Sí me voy a entender? Recientemente me tocó hacer un ejercicio muy bueno, creo que te lo comenté, y es que yo hice un análisis, una consultoría a la Gobernación del Atlántico, en la cual yo la investigación se llama Restricciones al crecimiento logístico en el Departamento del Atlántico. ¿Ya? Lo hicimos con la Cámara de Comercio de allá y lo hicimos con la Gobernación. Está en Internet, lo pueden buscar. Y uno de los aspectos, por ejemplo, que yo encontré es que las inversiones, es algo chistoso y si hay alguien paisano mío, porque soy costeño, y se va a reír de lo que le voy a contar, pero es increíble que haya un rubro ya para investigación empresarial en la calle del Chicharrón, o sea, literalmente, o sea, no estoy exagerando, ¿ya? Dime tú, Ramiro, si eso no es una connotación de un mal uso de los recursos cuando deberían estar orientándose a la investigación científica empresarial, ¿ya? Vi un rubro de... ¿Me ubicas qué es la calle del Chicharrón? ¿Cómo? ¿Qué es la calle del Chicharrón? Pues es un sitio pues artesanal en la cual pues se ofrecen fritos, ¿no? Pues bueno, sí, a mí me encanta la arepa de huevo, me parece una vaina maravillosa, pero dime tú cómo yo invierto recursos para hacer innovación en la venta de fritos. O sea, es posible, si tú eres más experto que yo en temas de innovación, y no sé si ahí se podría hacer algo, pero yo digo cómo se invierten esos recursos. Encontramos un rubro de gastos en innovación para incrementar la creatividad de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, un curso de origami. Bueno, pues yo no sé si eso, pero si te mando las cifras, te vas a sorprender. Entonces uno dice que es que no hay una conciencia, ¿ya? Uno lo que ve es que no hay conciencia, no hay un trabajo serio en cuanto a la innovación regional, ¿ya? Que tanto se necesita. Son casos muy particulares y por eso es que soy enfático en decir que los centros de investigación tienen que acercarse a la empresa. Los centros de investigación, los centros de innovación tienen que acercarse al sector empresarial para que realmente los recursos se utilicen de la manera adecuada. Cuando yo le presenté eso, o sea, yo casi me reía porque la sustentación se la hice al gobernador en pleno y se la hice a todos los secretarios del departamento. Y pues obviamente yo lo dije con indignación, pero pues al fin y al cabo el que pagó el estudio fueron ellos. Yo les dije, pues yo no entiendo cómo se gastan estos recursos, pero pues así es, ¿ya? Entonces yo considero que Bogotá sigue siendo un centro importante, creo que se están haciendo trabajos serios. Soy optimista de lo que se está haciendo en materia de innovación en Bogotá. Hace falta, indudablemente, hace falta acercar la industria con el sector académico, hace falta innovar en procesos empresariales, hace falta innovar en producción científica, en servicios, sí, hace falta innovar. Pero soy optimista de que uno aquí en Bogotá sí encuentra un capital humano bastante competente para la innovación, ¿ya? Y bastante abierto a la innovación, más allá del centralismo económico que tenemos acá. Por aquí hay una persona de nuestra audiencia que yo creo que debe ser socio de Acai. Porque pregunta, Bolívar. Bolívar, Señor, una persona de nuestra audiencia nos pregunta que qué opinas de realizar pasantías cortas de investigadores en tu asociación, que para que surjan ahí procesos de investigación de mutuo interés y que si hay una política empresarial clara para apropiar conocimiento desde grupos de investigación en Acaire. de hecho, pues mi relación con lo que les comenté, con la Santo Tomás y con la Escuela Colombiana de Ingenieros, es llevar estos procesos a nivel de investigación. Pues ayer directamente estaba hablando con el ingeniero que trata la parte térmica en la Santo Tomás y él me comentaba, bueno, usted tiene toda la parte de conocimiento, pues hagamos
unas máquinas liofilizadoras, que los procesos no son tan complicados y yo puedo trabajar esos diseños. Esas son las sinergias que yo estoy tratando de llevar a cabo dentro de Acaire, en las cuales pueda atraer a estos actores a las universidades y atarlas realmente a los procesos que necesitan las empresas. Uno de los casos más exitosos, pues lo traigo en Antioquia, de una universidad, un instituto universitario, se llama el Pascual Brown. Eh, dentro de lo que les comentaba el Expo Acaire, también le damos cabida a los proyectos de investigación de universidades y tenemos un concurso. Y esta universidad planteó unos controles de forma remota para los equipos de aire acondicionado, cuales llamaron mucho la atención. Entonces, tenemos a las grandes marcas representativas de aire acondicionado, se dieron cuenta del potencial y inmediatamente pues empezaron a contactar a esta universidad para ir trabajando con ellos. Tengo otro caso que fue uno de mis exponentes en el Expo Acaire. Él también hizo un proceso de control, pero más llevándolo a una aplicación en Android, y también realizó un contacto con una empresa grande de control de los equipos a nivel industrial. Entonces se logran esos escenarios del Expo Acaire, logran unas sinergias y logran unas reuniones que pues realmente no se pueden dar muy fácilmente. Yo estoy pues promulgando este tipo de actividades y gran parte de lo que recibí en la formación de este curso es el poder llevar esas estrategias, esos proyectos de investigación a nivel Acaire y entrelazando todos estos organismos, tanto las universidades como las empresas. Ok. O sea, si interpreto bien, estás viendo el rol de tu gremio como el que genera esos espacios para que otros se encuentren. Sí, como mediador, ya lo puedo denominar así, como un mediador entre varios interesados. Ujú. Bueno, ese es un tema bien interesante, pero además creo que planteas un tema bien valioso en cómo nos lo cuentas. No sé qué tan documentado lo tengas. Eso, sí. Eh, Porque precisamente creo que de eso se trata mucho de este ejercicio, ¿no? O sea, si tú mismo dices, mira, yo creo el evento, traigo a los investigadores, traigo a los empresarios, tengo el contacto con las grandes empresas de este negocio, eh, y a la final, después de un evento, puedes decir, mira, este fulano se encontró con esta empresa, se interesó en esta tecnología y de ahí empezaron a generar un proyecto o una venta o una cosa. Sí, claro, ahí ustedes no son, entre comillas, dueños de un derecho patrimonial, pero son el, los que generaron esa excusa para que otros se encontraran y empezaran a promover innovación. Y entonces, qué bueno también que pudieran ustedes sistematizar. Es decir, que todos esos casitos se pudieran de pronto consultar en la página web de ustedes o que pudieran, pues una fichita, pero que uno pudiera decir, oiga, qué interesante, ¿sí? Y cómo se mueven estos temas, porque creo Por que, ejemplo, yo tengo un caso ahorita estoy llevando un proceso en el cual estoy digitalizando las temperaturas de 16 ciudades en el país, eh, para poder hacer los diseños de aire acondicionado y refrigeración. O sea, la parte en los diseños desde cuánto es la temperatura cuánto es la temperatura ambiente, cuáles son las propiedades del ambiente, y ese proceso lo que estamos haciendo es, hicimos un acuerdo con el IDEAM, capturamos esa información y estamos digitalizando y haciendo un tratamiento de estos datos. Eso a nivel proyecto, y es un buen proyecto a nivel, lo estamos manejando, digamos, con un pasante. Esos son los esfuerzos que yo he tratado de divulgar e identificar para poderle dar a las empresas algo realmente útil.
Sin embargo, ahí lo conozco un poco por la cercanía del trabajo que hemos desarrollado eso. Hay muchísimo por hacer. ¿Con cuántos colaboradores trabaja Bolívar toda esa gran tarea? No, hacen falta manos, hacen falta manos. ¿Y hay que hace uno? Porque eso incluso a veces como que en vez de generar motivación cierta, genera cierto grado de, no sé, frustración, no sé si sea la palabra correcta, pero de sentimiento de que hay tanto por hacer y no hacemos mucho o no logramos hacer mucho. Yo creo que, de hecho, estoy leyendo un libro que me ha ayudado bastante en lo que he venido tratando de hacer en la calle, y es Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Ese libro me ha ayudado a ver el fracaso y pues estos obstáculos, no obstáculos, sino todas estas cosas que van en contra de lo que uno pueda suponer. Eh, Dice que pues hay que tener una tolerancia al fracaso, no ser, ¿cómo decirlo? No ser cómodo con la situación, pero tampoco es apuntarle a las acciones que pueden tener un mayor impacto y puedan mostrar realmente lo que pues, se puede hacer en Acaire. Nos preguntan que si tienen referencias de inversión, no me quedó claro fue el marco de referencia, pero si hay algún eh, parámetro que nos puedan orientar de pronto sobre inversión en innovación o en investigación e innovación como porcentaje de ventas o de pues, ventas normalmente sería el indicador o utilidades que destinan en su empresa o si Bolívar conoce algo del gremio de empresas, ¿qué tanto invierten las empresas de tu gremio en estos temas? Y de hecho ellos realmente se enfocan sus inversiones en la parte de capacitaciones. Ellos envían a sus ingenieros al exterior a que conozcan, se empapen de los temas, que le cambien la perspectiva que tienen del gremio. A nivel Colombia, pues el gremio no es muy conocido, pues realmente falta un conocimiento de nuestro usuario final. Pero si llevamos el ejercicio a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, el ACAIRE en Estados Unidos, el similar, es un órgano consultivo del gobierno. Entonces, se cobra mayor importancia, hay más estudio, hay mayor inversión del gobierno en los estudios que le propone esta asociación, los estudios de calidad del aire que les comentaba que afectan la productividad de los trabajadores, son pagados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces hay una inversión, hay un planteamiento claro del gobierno de que ellos son importantes y le dan recursos para trabajar. Acá en Colombia estamos enfocados en llevar a la mano de obra y a todos nuestros ingenieros a conocer esos escenarios y que conozcan, vean otra perspectiva del gremio. Y, o sea, dices, lo que más invierten es capacitación y proyectos. Realmente quedo corto en el conocimiento que pueda tener sobre el gremio. Probablemente sí pueda tener algunos proyectos, como lo dice Adnet, hayan tenido algún problema y hayan tenido que invertir en una tecnología que no tenían dentro de los proyectos, pero realmente no tengo conocimiento de esos procesos. Sí, no sé si Arner todavía nos sigue. Sí, señor, aquí estoy todavía. Ok, ya estamos por terminar y eso, si tú tienes estimaciones de cuánto inviertes en investigación e innovación en tu empresa, si eso es mucho, poquito, suficiente o insuficiente. Bueno, de hecho, uno de los indicadores que tenemos nosotros de innovación es justamente cuánto es el porcentaje de inversión en procesos de innovación respecto a las ventas. Yo aquí tengo el indicador,
el indicador nos dio para el 2015, nos dio en procesos de investigación, me dio el 21.2% de mis ingresos, tanto en temas de capacitación de todo el equipo de trabajo, como en todos los proyectos de innovación en este momento que estamos trabajando. Pero además de eso tenemos otro indicador que resulta bien interesante, dice es porcentaje o número de servicios y productos que incrementan ventas dividido sobre el total de servicios y productos que decrecen en ventas cuando hablamos de productos innovadores. Y estamos hablando de que hemos creado 3 proyectos innovadores en el último año que nos han permitido tener un 39.6% de las, o sea, representan el 39.6% de las ventas, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza esto, los indicadores de innovación y de inversión en innovación son directamente proporcionales, ¿ya? Hay una correlación absoluta entre la inversión que uno hace en proyectos de innovación y en cómo la compañía en el mediano y en el largo plazo comienza a obtener resultados. Cuando tú inviertes en innovación, posiblemente no tienes un retorno, o el porcentaje de la tasa de retorno promedio es muy baja en el primer año, posiblemente en el segundo año. Pero nosotros hasta ahorita, en el 2015, de la inversión que arrancamos en el año 2012, Ramiro, recuérdame si fue 2012 o 2013, arrancamos, perdón, fue en 2012 porque terminamos en 2014 y solamente un año después es que comenzamos a ver resultados. Entonces, en el caso particular nosotros tenemos unos indicadores y tenemos unas tasas de retornos de inversión respecto de lo que hemos invertido en el proceso de innovación. Eso varía mucho entre las industrias, ¿no? Yo no sé, en el caso nuestro es claro, pero no sé si en otras industrias que tú hayas asesorado, Ramiro, hay algún retorno distinto. En el caso nuestro, vimos un retorno de inversión del 21, los proyectos de innovación equivalen al 39.6%, estoy viendo los indicadores que presentamos a Colciencia, de ingresos por parte de proyectos de innovación, que en el año pasado los proyectos de innovación, capacitación y prototipos sumaron el 21.2% de nuestras ventas. Esa inversión la haces sustancialmente con recursos de tu empresa y directamente con personal de tu empresa. En este momento, claro, lo que nosotros hicimos fue que la nómina de un equipo de empleados hace parte del proceso de innovación, que eso fue uno de los requerimientos de Colciencias. Pero también algunos aportes vienen por parte de nuestros fabricantes, de nuestros partners, de los cuales nosotros somos en este momento los representantes en Colombia. O sea que hay recursos de partida y contrapartida. Sí, por aquí me plantean, y si nos puedes repetir un poco el porcentaje que planteaste sobre porcentaje de ingresos de nuevos productos. Sí, del total de las ventas, los proyectos innovadores durante el año 2014 generaron 39.6% de los ingresos. Es decir, del 100% de las ventas, cerca del 40% se debió a unos productos o servicios novedosos dentro del portafolio de la empresa. Así es. Ok, es significativo. Tremendamente significativo, por eso les comentaba hace un momento cuando les hablaba del impacto que tenía esto, es que, por ejemplo, si nosotros no hubiésemos cambiado el modelo de negocio, producto de un ejercicio innovador, pues imagínate, o sea, la compañía no hubiera podido sobrevivir el año pasado con la situación económica del tipo de cambio. Bien, ya para cerrar, yo pues, darle las gracias a Anner, a Bolívar, supongo, y si hay más preguntas de nuestros participantes, las canalizaremos para efectos de poder continuar con nuestro ejercicio. Para los
que de pronto quieran ampliar, de hecho en la plataforma de Open hay un grupo que toca el tema de RFID, que es un grupo adscrito a A2Go, y ahí también muy frecuentemente llegan personas con propuestas, con ideas. Eh, y Bolívar, el perfil de Bolívar lo pueden ubicar también en la plataforma Open dentro del listado de consultores certificados en gestión de innovación. Anner y Bolívar, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, de verdad, contar con su participación, con sus contribuciones, con sus comentarios y seguiremos entonces en contacto y bueno, No, esperamos también, Ramiro. les deseamos muchos éxitos también en su trabajo. Gracias, Ramiro. Gracias por la invitación y gracias a todos por habernos escuchado. Ok. Bueno, muchas gracias a todos también y pues cualquier cosa a la orden. Ahí están nuestros Bolívar, te contactos. mandé los datos para que nos contactamos. Listo, sí, señor. Chao, Ramiro. Chao a Chao. todos. Hasta luego. Bien. Cierro la sesión que ha sido atropelladísima y de entrada ya expreso el comentario frente al justo reclamo de algunos de ustedes sobre cómo mejorar esta plataforma y nos queda a nosotros la tarea de ajustarla porque, pues por un lado, los problemas de velocidad de conexión siempre son complejos, pero si aparte tenemos que lidiar con la desconexión y la reconexión permanente, entiendo que se vuelve molesto y se pierde un poco la dinámica. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ubicar todos los videos de hoy y les vamos a enviar el enlace completo por partes para que puedan acceder a las grabaciones. Además, entonces, queda ese compromiso. La sesión próxima va a tocar sobre el trabajo de consultoría visto de forma amplia y en específico en función de la consultoría en gestión de innovación. Es una sesión que va a estar orientada por Fabián Alejandro González. Fabián es consultor en diferentes proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y en la cual también vamos a tener la participación de personas que se han formado en este curso como consultores y de otras personas que desarrollan su actividad en este trabajo de consultoría. Y básicamente el tema de esa sesión es hacer un análisis de qué significa hacer consultoría, ¿sí? Que es un tema, digamos, también de base conceptual, sobre todo el desarrollo del curso. Y bueno, sé que hay algunos incluso que son personas que viven de ese trabajo, es decir, que ya ejercen hoy por hoy como consultores. Entonces creo que va a ser una oportunidad de compartir experiencias y de compartir algunas vivencias y puntos de vista sobre el rol del consultor, que, insisto, es el diferencial particular de este curso, porque en cierta forma no buscamos decir, tener gente que sepa cuál es el concepto de innovación o que lo pueda replicar, repetir, sino que básicamente lo que estamos buscando es gente que pueda intervenir organizaciones desde la lógica de innovación. Muchas gracias a todos, en especial por su paciencia, porque han estado prestos a superar las dificultades que ha sido particularmente esta sesión, y reiteramos nuestro compromiso de mejorar y de corregir todos estos temas para que nos concentremos en los contenidos y no en resolver chicharrones, como dijo Adner. Muy amable, muchas gracias y quedamos pendientes.